Tema 11. Igualdad y violencia de género. Segunda parte. Seguridad en la información. Primer punto. El secreto e inviolabilidad de la correspondencia. La Constitución española recoge como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos el secreto y la inviolabilidad de la correspondencia. El secreto de los envíos postales afecta al contenido de los mismos e implica la absoluta prohibición para correos y para sus empleados de facilitar dato alguno relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario, o a sus direcciones, salvo petición de estos, sus representantes o apoderados o mediante resolución judicial. En ningún caso pueden considerarse amparados por el secreto de las comunicaciones los contenedores de cualquier naturaleza que sirvan para el transporte de los envíos postales. Los envíos postales son inviolables. Es en todo caso violación su detención arbitraria o contra derecho, su intencionado curso anormal, su apertura ilegal, sustracción, destrucción, retención indebida y ocultación, y en general cualquier acto de infidelidad en su custodia. El personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que desempeñe funciones de inspección postal solo podrá intervenir los envíos postales en los términos que se definan reglamentariamente, cuando existan sospechas fundadas de que contienen un objeto prohibido o que no se ajusten al contenido declarado en sobre o cubierta, siempre que sea preceptiva su previa declaración. El alcance de esta intervención quedará limitado al reconocimiento externo, visual o mediante máquinas, tanto de los envíos como de la documentación que los acompañen, y no afectará en ningún caso al secreto e inviolabilidad de los envíos postales. Se garantizará la destrucción inmediata de las imágenes tomadas. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control reconocidas legalmente a determinados funcionarios en el marco del ejercicio de sus funciones de inspección, como las sanitarias, aduaneras, de prevención, de blanqueo de capitales o de seguridad, o cualquiera otra establecida en la normativa sectorial con el fin de detectar la presencia de productos prohibidos. Correos garantizan el ejercicio de las actividades de prestación de los servicios postales. 1. El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones postales, salvo resolución judicial. 2. El respeto al honor, la intimidad personal y familiar de los usuarios y el pleno ejercicio de sus derechos, en especial cuando se apliquen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias. 3. La neutralidad y confidencialidad de los servicios postales. 4. La igualdad de trato a los usuarios de los servicios postales que estén en situaciones análogas. 5. La ausencia de cualquier tipo de discriminación, especialmente la derivada de condiciones políticas, religiosas o ideológicas. 6. La fidelidad en la custodia de los envíos que le depositen. Y 7. La total neutralidad política en el ejercicio de la prestación del voto por correo en las distintas elecciones. Segundo punto. Protección de datos. El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental de todas las personas, que permite evitar que se pueda disponer de información sobre nosotros que afecta a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento UE 2016/679, que entró en vigor el 25 de mayo de 2016, pero que no ha sido de plena aplicación hasta el 25 de mayo de 2018. Quiere sentar las bases de una normativa de privacidad que se adecúe a la tecnología hoy presente, ya que, en la actualidad, la popularización del uso de Internet y las redes sociales, el análisis avanzado de datos o el auge del Internet de las cosas, entre otros factores, han cambiado totalmente la manera en la que usuarios y empresas se comunican entre ellos. Y las formas de comprar y relacionarse ya no tienen nada que ver con la de los años 90. Este reglamento es de aplicación no solo a las empresas o profesionales que manejen datos de terceros con domicilio social en Europa y que presten servicios a ciudadanos europeos,
sino que se amplía a empresas o profesionales con domicilio social fuera de la Unión Europea y que realicen tratamientos de datos como consecuencia de su oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos europeos. Por tanto, también es totalmente aplicable a correos. La adaptación del reglamento en nuestro país se ha hecho a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, LOPDGDD, que se aprobó el 5 de diciembre de 2018 y entró en vigor al día siguiente, es decir, el 6 de diciembre. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. La premisa básica a tener en cuenta es que solo se pueden tratar los datos necesarios para la actividad que se lleva a cabo. Las cuestiones más relevantes de la normativa de protección de datos son las siguientes. Delegado de protección de datos. Se introduce esta nueva figura obligatoria. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de 10 días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos, tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria. Las funciones del delegado de protección de datos son informar y asesorar al responsable, supervisar la aplicación de las normas, velar por la conservación de la documentación y ejercer de punto de contacto con la autoridad de control. El consentimiento. Antes, por el mero hecho de que un cliente facilitara sus datos, se entendía que daba su consentimiento para tratarlos. Es lo que se llama consentimiento tácito. Ahora, según el nuevo reglamento, se debe otorgar de manera clara y expresa, es decir, un consentimiento expreso. Se tiene que poder probar que se ha otorgado el consentimiento, por lo que las empresas o plataformas online deberán dotarse de sistemas que así lo puedan garantizar. Se indica que el consentimiento ha de ser libre, inequívoco, específico e informado. Aunque el Real Decreto de Protección de Datos establece en 16 años la edad en que los menores pueden prestar el consentimiento por sí mismos, se permite una rebaja por los Estados miembros, nunca por debajo de los 13 años. De esta forma, el límite en España se ha dispuesto en los 14 años. El responsable del fichero debe garantizar que el consentimiento obtenido es válido, y por ello debe asegurarse de que la persona que presta ese consentimiento es quien está capacitada para ello. Lo normal es que el responsable del fichero exija el DNI u otra forma de identificación a esa persona. Deber de información. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco. Entre la información que se debe dar, además por escrito, está la identidad del responsable de la gestión y, si procede, del delegado de protección de datos. La identidad de los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales. Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y el fundamento jurídico para dicho tratamiento. La medida en que los datos van a ser tratados. El plazo durante el que se conservarán los datos personales y, cuando ello no sea posible, los criterios que se utilizarán por el responsable para determinar dicho plazo. Derechos que corresponden: acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, retirar el consentimiento y presentar una reclamación ante la autoridad de control. Bien, siguiente. Contratos de confidencialidad. Los encargados del tratamiento son los terceros que prestan algún servicio y para ello acceden a datos personales bien de clientes de la empresa o bien de sus empleados. Tienen que firmar un documento que es un contrato de confidencialidad. En el caso de los empleados que tengan acceso a toda la información que maneja la empresa, debe firmar un acuerdo de confidencialidad con el que se evitará que la información sea revelada a personas no autorizadas. También están obligados a conservar las medidas de seguridad implantadas por la empresa para garantizar la protección de los datos personales. Registro de actividades. Es un documento en el que se debe reflejar el tipo de datos que se manejan y qué cantidad
Se debe incluir cuestiones como tipos de datos, finalidad del tratamiento, si los datos se ceden fuera de España, medios de tratamiento. Nuevos derechos del RPGD. El Reglamento Europeo de Protección de Datos sigue reconociendo los derechos ARCO. ARCO sería acceso, podrá conocer el tipo de datos tratados y las características del tratamiento. Derecho de rectificación, podrá solicitar la modificación de sus datos inexactos o no veraces. Derecho de cancelación, derecho del afectado a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos. Derecho de oposición, podrá oponerse al tratamiento de sus datos y a la toma de decisiones automatizadas, en los casos recogidos en la ley, siempre que esta oposición no impida el cumplimiento adecuado de la misma en los precitados términos. Pero a su vez, incorpora nuevos derechos específicos, como derecho al testamento digital, documento donde se preverá qué va a suceder con toda la información de carácter digital del testador, tales como servicios de correo, de almacenamiento, de datos o páginas web, redes sociales o de sistemas de crédito y pago donde se tengan cuenta abierta en Internet. Las personas habilitadas para ejercer este derecho son familiares, herederos o persona testamentaria de la persona fallecida y, en caso de menores y personas con discapacidad, los representantes legales. Derecho a la portabilidad de los datos. Consiste en otorgar a cualquier ciudadano europeo el derecho a que cualquier empresa que trate sus datos personales de forma automatizada se los ceda o los transfiera a cualquier otra empresa que éste les indique. Por tanto, el ciudadano puede exigir que le devuelvan sus datos o que los pasen a otra empresa. Y por último, tenemos el derecho al olvido. Es el derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a tus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet realizada por tu nombre. El incumplimiento de dichos derechos acarreará importantes sanciones económicas. La ley ha clasificado las sanciones en 3 categorías. Muy graves, cuando se utilicen los datos de los usuarios para una finalidad diferente a la informada, cuando se omita informar cualquier eventualidad al afectado, cuando se exija el pago para obtener el acceso a los datos, cuando se realice una transferencia de información a nivel internacional sin establecer las garantías. Sanciones graves: la recolección de datos de un menor sin el debido consentimiento, ya sea el de sus padres o del mismo. La no protección de los datos con medidas técnicas y organizativas, o la inexistencia de un delegado de protección de datos. Y por último, están las faltas leves, que serán todas las demás. Se establecen multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual global. Tercer apartado: protección de datos en correos. Correos es el responsable de los ficheros y del tratamiento de los datos de carácter personal de sus clientes. Por tanto, debe garantizar la confidencialidad de la información, tanto en soporte digital como en soporte papel, la integridad y disponibilidad de la misma. Y tiene además responsabilidad sobre las siguientes cuestiones: calidad de los datos, actualización de los mismos, deber de información y deber de secreto. La normativa de protección de datos establece que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales tienen la obligación de guardar secreto profesional, subsistiendo esta obligación una vez haya finalizado su relación laboral, profesional, etc. El Grupo Correos tiene establecido un protocolo que obliga a todos sus empleados y colaboradores a guardar confidencialidad sobre cualquier información y el secreto profesional en el tratamiento de los datos de carácter personal, ya sean en la recogida, en el almacenamiento, en la utilización, etc., a la que tenga acceso en el desarrollo de sus funciones laborales. También está obligado a guardarlos y custodiarlos adecuadamente, de forma que impidan el acceso a todo aquel que no esté autorizado. Muchos de los fallos en la seguridad de la información que se producen en las empresas son debido a errores humanos. El usuario, al ser un colectivo muy numeroso, en el Grupo Correos se convierte
en un elemento de riesgo muy importante en la cadena de seguridad. Además, los usuarios no siempre tienen la adecuada formación para detectar e impedir los fallos de seguridad, ni en todos los casos son conscientes de su responsabilidad en la seguridad de la información. Entonces, tenemos nivel básico, medio, alto, todo esto lo vamos a ver. Seguridad, hay dos normativas, ISOs. Seguridad en el puesto de trabajo. Bien. 3.1. Se entiende como puesto de trabajo el lugar donde los usuarios autorizados acceden a la información del grupo correos para el desempeño de sus funciones laborales. La seguridad en el puesto de trabajo involucra el propio puesto de trabajo, la información tratada desde el mismo y los sistemas de información que la tratan. Algunos activos del puesto del trabajo son ordenadores personales y portátiles, documentos en formato papel, dispositivos de almacenamiento, armarios, discos duros externos, pendrives, etc. TPV, terminal de punto de ventas, y personal destinado en el grupo correos. Existen distintos puestos de trabajo, estando cada uno expuesto a distintas amenazas. En el grupo correos se pueden distinguir atención al cliente, administración y trabajos externos. En atención al cliente. En las zonas de atención al público existen numerosos activos susceptibles de causar posibles fallos en la seguridad de la información si no se protegen de manera adecuada. Los clientes y cualquier otra persona que acceda a las dependencias pueden tener acceso a información sensible o a datos de carácter personal. Se deben prestar atención a contenedores con correo postal y paquetería. Debe evitarse que los contenedores utilizados para el transporte de paquetería y correo postal queden al alcance de terceros no autorizados o estos puedan consultar los datos personales que aparecen en los mismos. Documentación confidencial o reservada. No hay que dejar documentación en soporte papel sobre el mostrador o en un lugar visible. En muchas ocasiones los formularios completados por los clientes contienen información de carácter personal. Confidencialidad y secreto. En presencia de clientes hay que evitar mantener conversaciones con compañeros de trabajo relativas a información de carácter sensible o a datos de carácter personal de un tercero. Orientación del monitor. Los monitores de los equipos informáticos deben estar orientados de tal manera que se impida que personas no autorizadas puedan tener acceso a la información aparecida en los mismos. Bien. Puestos de administración. El personal encargado de labores administrativas puede tener acceso a información de carácter sensible o que contenga datos de carácter personal para el desempeño de sus funciones. La protección de los activos destinados a tratar dicha información evita intromisiones que puedan afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Se debe prestar atención. Correcta eliminación de documentos. Para tirar o destruir un documento con información sensible, se debe utilizar una destructora de papel o destruirlo de forma manual. Un documento tirado en una papelera puede ser recuperado fácilmente, por lo que debe destruirse para evitar el acceso a posteriori a la información. Puesto de trabajo despejado. No se debe dejar información visible en el puesto de trabajo, accesible a terceras personas. Se debe mantener la mesa despejada. Al terminar la jornada laboral, la información debe almacenarse en cajoneras o armarios archivadores. Dispositivos de impresión y fax. El fax o la impresora son susceptibles de contener documentos con información sensible o de carácter personal. Por eso, dicha documentación en papel debe recogerse lo antes posible para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la misma. Sistemas de almacenamiento de documentos. Los archivadores y cualquier otro soporte susceptible de contener datos sensibles o de carácter personal deben almacenarse en armarios o cajoneras cerrados con llave, evitando además que la llave permanezca en la cerradura. Trabajo en el exterior. El trabajo en el exterior de las dependencias del Grupo Correos también supone amenazas y riesgos para la seguridad de la información. Por tanto, el personal que desempeña labores en el exterior debe conocer cómo proteger los activos de información que maneja. Se debe prestar atención a reparto de correo postal.
El personal del grupo Correos, encargado del reparto del correo postal, debe mantener en todo momento controlados sus carros, evitando dejar estos en la parte exterior de los portales o en lugares fácilmente accesibles por terceros. Vehículos de transporte. Las puertas y el portón de carga de los vehículos utilizados para el reparto postal y de paquetería deberán estar siempre cerradas con llave para evitar el robo de documentos, paquetes, equipos u otros objetos. Documentación confidencial. Se debe evitar dejar documentación confidencial, reservada o con datos de carácter personal a la vista de terceros en lugares visibles de vehículos corporativos, como puede ser el salpicadero. Motos de reparto. El cofre presente en los ciclomotores debe mantenerse cerrado para evitar el robo de cartas o paquetes y el acceso a información de carácter personal por parte de terceros no autorizados. Bien. Medidas de protección. En equipos informáticos, algunas de las principales medidas que se deben aplicar en el puesto del usuario son: bloquear el ordenador cuando se abandone el puesto de trabajo, aunque sea por un periodo corto de tiempo. De esta manera se evitará que cualquier persona no autorizada pueda acceder a la información o realizar operaciones suplantando la identidad del usuario. Para activar esta acción se debe pulsar Control Alt Sub más Enter. Utilizar un salvapantallas protegido con contraseña. Si se activa el salvapantallas con contraseña, el equipo se bloqueará automáticamente después de un periodo de inactividad, impidiendo el acceso a personas no autorizadas. Apagar el ordenador siempre que la ausencia vaya a ser prolongada. Cuando el usuario se ausente del puesto de trabajo durante un largo periodo de tiempo, es recomendable apagar el equipo para evitar accesos no autorizados y disminuir así el gasto de energía. Bien, en aplicaciones en los equipos informáticos. Las aplicaciones informáticas pueden contener código malicioso poniendo en peligro el funcionamiento tanto del equipo como de la información contenida en el mismo, llegando incluso a propagarse el resto de los sistemas de información del grupo Correos. Por tanto, no se deben instalar en el equipo informático aplicaciones de origen desconocido o de las cuales no se disponga de licencia. Eliminación de la información en los equipos informáticos. La eliminación de la información contenida en equipos informáticos y soportes, CDs, DVDs, discos duros externos, lápices de memoria, etc., debe realizarse de forma segura para evitar que pueda ser recuperada. No todos los borrados eliminan completamente la información, existiendo medios que permiten su recuperación. Niveles de seguridad aplicables a los datos. Las medidas de seguridad sobre ficheros se clasifican en 3 niveles: bajo, medio y alto, que se establecen atendiendo a la naturaleza de la información tratada. Nivel básico: todos los ficheros que contengan datos de carácter personal. Nivel medio: datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, de hacienda pública o de servicios financieros. Nivel alto: datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como los que contengan datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas. Bien, la información en soporte papel. Se debe ser cuidadoso con los documentos en formato papel que contienen información. Estos documentos deberán ser guardados en sistemas de almacenamiento, cajoneras, armarios, etc., para impedir que personas no autorizadas tengan acceso a los mismos. Siempre que se imprima algún documento, se debe recoger lo antes posible para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información que contiene. La destrucción de documentos con información de carácter personal, confidencial o sensible se deberá realizar usando las destructoras o contenedores destinados a tal efecto en las dependencias del grupo Correos. El tirar documentos en un contenedor de reciclaje no garantiza la confidencialidad de los mismos. Seguridad fuera del grupo Correos.
Los dispositivos portátiles deberán estar siempre atendidos y bajo control. La pérdida de los mismos pone en peligro la confidencialidad de la información que contienen y la pérdida total de la información si no existe copia de seguridad. Cuando se esté trabajando con un equipo o dispositivo portátil en un sitio público, se deberá vigilar que nadie pueda visualizar la pantalla del dispositivo. La visualización de la pantalla pone en riesgo la confidencialidad de la información, pudiendo ser vista por terceros no autorizados. Conversaciones telefónicas. No hay que mantener conversaciones privadas en lugares públicos. No hay que dar contraseñas ni credenciales. Usar siempre el móvil corporativo para conversaciones profesionales, evitando mantener conversaciones confidenciales. Autenticación personal. 3.3. En el grupo Correos, el método más utilizado de autentificación para acceder a los sistemas de información es el empleo de un identificador de usuario y contraseña. Dado que el identificador de usuario y la contraseña identifican ante un sistema de información, es importante saber que el usuario es responsable de las acciones realizadas en el sistema de información. Las características más importantes de los identificadores y contraseñas son personales e intransferibles. 2. No deben ser comunicados ni estar escritos en lugares donde puedan ser accesibles a terceros. 3. La contraseña debe ser cambiada al menos una vez al año. 4. Si se sospecha que un tercero puede conocer la contraseña, se debe cambiar. 5. Cuando se escribe la contraseña de acceso en un sistema informático, se debe evitar que terceros puedan verla. Y 6. Se deben cambiar las contraseñas establecidas por defecto y aquellas que son facilitadas por terceros. Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de establecer una contraseña. Longitud mínima de 8 caracteres. Debe estar compuesta por letras, números y caracteres especiales. No utilizar palabras incluidas en un diccionario. No repetir claves anteriormente utilizadas. Si las contraseñas son débiles, supondrá un riesgo que puedan ser conocidas por terceras personas no autorizadas. Algunos métodos para averiguarlas son: fuerza bruta. Consiste en probar combinaciones de contraseñas. Se puede evitar aumentando la longitud y complejidad de la contraseña. Ataque al diccionario. Consiste en la utilización de palabras del diccionario. Se puede evitar no utilizando palabras comunes. Las contraseñas son confidenciales. Algunas de las causas por las que se pone en peligro la seguridad de las contraseñas son: apuntar la contraseña en lugares visibles, POSIT pegado en la pantalla del ordenador. Facilitar la contraseña a un compañero de trabajo. La suplantación de identidad de una persona en la utilización de los sistemas de información puede tener consecuencias legales, tanto para el titular de la cuenta de usuario como para la persona que suplanta la identidad. 3.4. Uso de la intranet de correos Conecta. La intranet Conecta es una herramienta propiedad del grupo Correos puesta a disposición de los empleados para el desempeño de las actividades propias de su puesto de trabajo. La utilización de Conecta por parte de los empleados está sujeta a una serie de normas y reglas, siendo por tanto responsables de las consecuencias o daños provocados por su incumplimiento. En la utilización de Conecta, el usuario será responsable de la publicación de cualquier información, documento o contenido, así como de las consecuencias derivadas de ello. No podrá publicar o reproducir documentos o contenidos sin que exista la debida autorización del propietario o titular de los derechos de autor. Queda totalmente prohibido en Conecta la difusión de publicaciones o reproducciones de cualquier documento o contenido que sea ilegal, vejatorio, injurioso, calumnioso, ofensivo, discriminatorio, obsceno, difamatorio, amenazante, xenófobo, engañoso o cualquier otro que suponga una violación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución española y en otras normas o leyes aplicables. Que sea contrario a los intereses del grupo Correos o de sus integrantes o pueda dañar
el grupo correos, así como de sus integrantes a terceras personas físicas y o jurídicas y o pueda suponer una violación de sus derechos. Correos tendrá acceso a todos los contenidos, documentos, datos, información, imágenes, grabadores de audio y vídeos, foros, etc., que se publiquen en la intranet, reservándose el derecho de suprimirlos cuando lo considere oportuno y sin necesidad de ningún aviso previo. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las medidas disciplinarias que proceda. Decálogo de seguridad en correos. El grupo Correos, con el objetivo de informar a sus empleados en el tema de seguridad, ha establecido un decálogo de seguridad que recopila las directrices más importantes que se deben tener en cuenta en el desarrollo del trabajo de todos y que son las siguientes. 1. Emplea los recursos que Correos pone a tu disposición solo para uso profesional. 2. Cierra la sesión y bloquea el equipo cuando te ausentes de tu puesto de trabajo. 3. Accede exclusivamente a los sistemas de información a los que estés autorizado. 4. Protege las contraseñas manteniéndolas en secreto y eligiendo una palabra que no esté en el diccionario. 5. Comprueba que tienes activado el antivirus. No abras mensajes de remitentes desconocidos y no ejecutes adjuntos no solicitados. 6. No utilices o no instales software que no haya sido proporcionado por Correos. 7. Conoce la normativa de seguridad que se encuentra en la intranet. 8. Identifícate de forma visible dentro de cualquier edificio de Correos. 9. Guarda la información de forma adecuada para que no se divulgue a personas no autorizadas. Y finalmente 10. Reporta cualquier incidente de seguridad al centro de atención al usuario, al CAU. Por último, queda la admisión de cartas certificadas, aplicación del reglamento según los casos. Entonces, aquí tenemos las fichitas. Admisión de cartas certificadas, aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Admisión de carta certificada unitaria en oficina. El empleado de la oficina cumplimenta los datos del envío en iris. El cliente acepta las condiciones del servicio de su firma en la tableta digitalizadora y se genera el formulario en el que se le informa sobre el uso de sus datos, en la cláusula 3. El formulario se imprime por la impresora de la oficina para su entrega al cliente o se remite por correo electrónico y se custodia en formato digital. Se puede consultar en Mercurio desde cualquier oficina. La oficina no se queda con ninguna copia de papel. Carta certificada en admisión unitaria en oficinas rurales y auxiliares. Es la única situación en la que puede utilizarse el preimpreso M11. El cliente cumplimenta el formulario preimpreso M11 y es informado del uso de sus datos con la entrega del anexo de admisión, debiendo firmar ambos documentos. Firma los dos, el M11 y el anexo de admisión. El cartero rural señala el original y copia del M11 y entrega una copia de este y una copia del anexo de admisión al cliente. El formulario M11 original, grapado al original del anexo de admisión firmado por el cliente, se archiva en la oficina técnica en la serie documental 02. Bien, ahora, admisión de carta certificada, datos pregrabados, formulario online. El cliente presenta en la oficina sus envíos junto al código generado en la web de Correos. El empleado de la oficina captura el código en iris y admite los envíos. El cliente acepta las condiciones del servicio con su firma en la tableta digitalizadora y se genera el formulario en el que se le informa sobre el uso de sus datos en la cláusula 3. Igualmente, el formulario se imprime o se remite por correo electrónico al cliente, se guarda en formato digital, pudiéndose consultar en Mercurio. La oficina no se queda con ninguna copia. Admisión, carta certificada múltiple de clientes sin contrato. Pago en oficina, es decir, preregistradas. El cliente presenta sus envíos etiquetados junto a una relación de certificados, por eso es múltiple, donde se asocian las etiquetas a los destinatarios. Son etiquetas que se pegan.
El empleado de la oficina admite los envíos en iris por admisión múltiple, ya sea por rango, ya sea como sea, y valida en el anverso en blanco del formulario para la validación mecánica de las cartas certificadas por admisión múltiple. Al mismo tiempo, el cliente es informado del uso de sus datos por correos en el reverso de este formulario donde se recoge su firma. ¿Vale? En el mismo formulario, en el reverso, se recoge su firma. Se entrega una copia del formulario y de la relación al cliente y se archivan los originales en la serie documental 02. Y nos quedaría clientes con contrato sin preregistro. El cliente, cartas certificadas de clientes con contrato sin preregistro. El cliente etiqueta y presenta sus envíos en la oficina junto al albarán de entrega que genera enganes, ¿vale? Que son los que se hace teniendo la herramienta ya instalada y por eso viene sin preregistro. Por duplicado y adjunta una relación de certificados donde se asocian las etiquetas preimpresas a los destinatarios. El empleado de la oficina valida los 2 ejemplares del albarán en iris y estampa el sello de fechas en la relación. Un original del albarán se entrega al cliente junto a una copia de la relación. El otro se envía a la administración postal de zona y el original de la relación se archiva en la serie documental 02. El cliente ya ha sido informado del uso de sus datos en el contrato que tiene firmado con correos. Y clientes con contrato sin preregistro, admisión de paquetería. El cliente presenta sus envíos en la oficina e informa el número de contrato y cliente. El empleado de la oficina cumplimenta los datos del envío en iris procediendo a su admisión. El formulario se imprime por la impresora de la oficina para su entrega al cliente o se remite por correo electrónico y su custodia se hace en formato digital, pudiéndose consultar en Mercurio desde cualquier oficina. La oficina no custodia ningún documento en papel. El cliente ya ha sido informado del uso de sus datos en el contrato que tiene firmado con correos y en la cláusula 3 del formulario RPGD. Y con esto ya tenemos todo lo que tenemos que saber de seguridad en la información.